Hola, bienvenidos a este canal Milanería Crochet. El día de hoy en este video quiero contarte cómo hacer tejido circular en espiral y en vueltas. ¿Cuál es la diferencia en los acabados, en la terminación y en la técnica? Vamos a empezar viendo este tejido de acá, que es un tejido circular por vueltas. Como ves, la vuelta se alcanza a diferenciar y siempre la vamos a cerrar. En el video te muestro cómo hacerlo. Luego vamos a ver el tejido circular también, pero ya en espiral, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, y te cuento en estos dos tejidos cómo hacer las secuencias para que el tejido te quede así plano y no se te empiece a encocar, que sería esta parte de acá, ni tampoco a volver así como dobladito. Entonces ahí te cuento una técnica en especial. Y también en el video te muestro cómo hacer un tejido tubular por vueltas y en espiral. Acá puedes ver las diferencias. Por vueltas, mira la cadenita como nos queda un poco en diagonal, y en espiral queda prácticamente imperceptible ese inicio y ese final de nuestro tejido. Este tejido tubular lo usamos para hacer accesorios, también lo usamos muchísimo cuando estamos haciendo construcción de prendas down top, de abajo hacia arriba, y te muestro todas estas técnicas y esto pues que he aprendido con el tiempo para que tú puedas mirar cuál va a ser la mejor opción para ti. Bienvenida a este video, espero que te agrade muchísimo. Déjame un comentario si te gustó y si quisieras que te mostrara algo más en videos futuros. Si te ha gustado el video también te invito a dejarme un like y a suscribirte a este canal. Vamos a empezar entonces con nuestro tejido circular en vueltas. El método de vueltas lo vamos a usar siempre cuando cerramos cada una de las vueltas con un punto deslizado o un punto raso. Este método se usa por lo general para hacer mandalas, porque en cada vuelta puedes ir cambiando los puntos que tienes en tu tejido. Entonces, para iniciar este modelo en el que te voy a enseñar cómo es el tejido por vueltas, y ya más adelante vamos a ver cuál es la diferencia con el espiral, vamos a empezar con un anillo mágico. Recuerda que este anillo mágico ya vimos cómo hacerlo en las clases anteriores, ¿vale? Puedes ver el video número 2 de esta sesión de videos de aprender a tejer crochet. Entonces vamos a hacer nuestro anillo mágico. Y en este anillo mágico es donde vamos a empezar a tejer alrededor de él. Vamos a tejer este círculo con puntos altos. Entonces voy a hacer 3 cadenas para darle altura. Estas 3 cadenas en este caso van a contar como un punto. Y como vamos a tejer en circular, vamos a tejer siempre dentro del anillo. Para esta primera vuelta vamos a hacer 15 puntos altos. En total son 16, pero estas 3 cadenas ya cuentan como un punto alto. Entonces vamos a hacer 15 tejiéndolos adentro de ese anillo mágico. ¿Vale? Acá llevo 1, 2, 3 y voy a completar hasta tener mis 15 puntos altos. Ya acá tejí mis 15 puntos altos, y ahora lo que hacemos es cerrar ese anillo mágico, es decir, jalar esta hebra. Este círculo siempre lo puedes iniciar con los puntos que tú desees. Bueno, si quieres empezarlo con 6 puntos, lo puedes hacer. Si quieres empezarlo con 8, con 12, en este caso yo lo voy a hacer con 16, porque me parece importante que veas cómo se estructura, digamos que con muchos puntos. Entonces recuerda que esas 3 cadenitas contaban como un punto. ¿Cómo es tejer en vueltas? En esta vuelta básicamente lo que vamos a hacer es cerrar esa vuelta con un punto deslizado siempre, ¿vale? Acá lo voy a hacer, voy a buscar la tercera cadena, acá está la primera, la segunda y la tercera. En esta tercera cadena me voy a insertar con el ganchillo y voy a hacer mi punto raso. Esto es tejer por vueltas, siempre cerrar la vuelta con un punto raso o un punto deslizado. Vamos a hacer otra hilera más para que veas, y ya te voy mostrando la diferencia con el tejido en espiral.
Para esta segunda vuelta lo que yo voy a hacer son aumentos en cada uno de los puntos. Siempre que trabajamos esta técnica en circular y queremos que nos quede plano, vamos a empezar a hacer aumentos secuenciales. Es decir, en esta segunda vuelta, un aumento en cada punto. Vamos a pasar de 16 puntos a 32 puntos. Vamos a hacer 3 cadenas para el inicio. Acuérdate que este ya va a contar como punto, entonces solamente voy a hacer un punto alto de más en esa primera cadena, porque ya con este tendría mi aumento. Y voy a empezar a tejer aumentos en cada punto de base, es decir, 2 puntos altos juntos. 1, voy acá, se nos fue un poquito esta hilera. 1 y 2 ahí mismo en ese mismo punto. Y así voy a continuar mi círculo. Recuerda que este tejido lo puedes hacer con cualquier punto. Estoy llegando al final de esa segunda vuelta. Mira que si hacemos los aumentos en esta secuencia, el tejido queda plano. Si yo quiero que el tejido se me empiece como a encocar, o si estoy viendo que el tejido me empieza a hacer esto, es porque estoy haciendo menos puntos de lo normal. Entonces ahí puedo hacer la corrección y hacer más aumentos en la vuelta para que esta sea la forma que siempre me quede si lo quiero plano. Y también te puede pasar que si haces muchos aumentos, el tejido se empiece a ver como con muchas onditas, ¿sí? Entonces acá como ondeado. Eso quiere decir que estás haciendo más aumentos de los necesarios. Ahí lo que debes hacer es corregir y disminuir y no hacer tantos aumentos. Entonces, como estamos tejiendo acá por vueltas y estas 3 cadenitas que yo siempre estoy tejiendo me van a contar como un punto, me voy a ir a esa tercera cadena y ahí cierro con el punto raso. ¿Listo? Esa es la forma de hacer. Como ves, acá puedo identificar las cadenas que estoy haciendo y se diferencian de esos puntos altos, pero pues quería como enseñártelo. Vamos a hacer una vuelta más. Para que este tejido siga siendo plano, ahora yo voy a hacer un punto y un aumento en el punto siguiente. Entonces acá ya cerré con deslizado. Voy a trabajar esta vuelta a medios puntos para mostrarte cómo nos queda. Entonces hago 2 cadenitas de altura. Acá hay que tener presente dónde incluirte. ¿Listo? Recuerda que estas 3 cadenitas son tu primer punto y ahí ya tienes el primer punto, porque ese medio punto nos va a contar. Entonces el aumento lo haría en la siguiente cadena, que es esta que está acá. Si ves, es la cabecita de ese punto que sigue, ¿vale? Para que no te confundas y de pronto por eso no empieces a hacer disminuciones. Entonces en esta vuelta siempre vamos a hacer un punto y un aumento. Acá ya llevamos un punto y un aumento. Vamos a hacerlo ahora acá. Un punto y cómo nos queda esta vuelta. Acá estoy ya llegando al final de esa tercera vuelta que la hicimos en medios puntos altos. Entonces vamos a cerrar de igual forma. Acá como solo hicimos 2 cadenitas, entonces vamos a cerrar en la segunda cadena desde la base con un punto raso. Y si quieres seguir tejiendo más vueltas, la secuencia que sigue siempre va a ser la misma, digamos que aumentando. Entonces acá en esta primera vuelta tenemos las cadenas pues de base que yo decida para mi tejido. En la segunda voy a hacer aumentos en cada uno de esos puntos de base anteriores, es decir, siempre voy a tener el doble de puntos. En la tercera hice un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento en toda la vuelta. Si quiero que mi tejido siga creciendo de forma plana, sin encocarse, recuerda, voy a seguir esta secuencia. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Para la siguiente fila, 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Para la siguiente, 4 puntos, un aumento. Y así siempre es la misma secuencia para que te quede de esta forma. Si no has visto y si ya quieres de pronto terminar este tejido,
Recuerda que en nuestra clase anterior de aprender a tejer crochet te mostré cómo cerrar este círculo para que te quede imperceptible. Para explicarte las secuencias que te estoy contando acá con el tejido por vueltas y el tejido que te voy a mostrar a continuación, que es este en espiral, quisiera mostrarte un gráfico de este libro que se llama Mandalas de ganchillo a crochet de Hafner Linsen. Si quisieras que te hiciera un review del libro, que tiene muchas mandalas supremamente bonitas para hacer, déjame un comentario en el video y con mucho gusto te lo enseñaré. Acá vamos a ver en especial, para explicarte esa opción de aumentos o cómo se hacen esas secuencias, te voy a mostrar con esta hoja que es este mandala a crochet sencillo. Voy a bajar acá un poquito el brillo de la cámara para que lo podamos ver mejor. Es un mandala a punto medio alto y mira que se teje, digamos que para que quede todo plano. Cómo hacemos las secuencias en cada una de las vueltas y qué es lo que te he venido contando en el video, te lo voy a mostrar acá con este gráfico del libro. Vale, acá ya tengo entonces el gráfico. ¿Cuál es la secuencia que te digo que siempre debemos utilizar para ir creciendo nuestro tejido y que la podemos usar, digamos que infinito? Lo vamos a ver acá. Esta primera parte se representa con un círculo, puede ser un anillo mágico o las cadenas de inicio. Y la siguiente vuelta siempre vamos a tejer los puntos iniciales, los que tú quieras. Recuerda que para el tejido circular el tejido por vueltas que te mostré, en este hicimos 16. Y para el que te voy a mostrar a continuación, que es tejido en espiral, vamos a hacer solamente 6 puntos. Entonces, acá inician con 3, 6, 7, 8, 9 puntos en esta primera vuelta. Y la secuencia que siempre vamos a hacer es la misma. La siguiente vuelta después de ese punto de base van a ser aumentos. Mira los representados acá por esta V. Eso quiere decir que en cada uno de los puntos de base vamos a hacer aumentos. Y vamos a tener el doble de puntos de esta vuelta de inicio. Ya acá en la tercera vamos a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento. Mira acá el punto solito y el aumento representado por la V. Vamos a seguir esta secuencia por toda la vuelta. Y así seguimos hasta lo que queramos. Acá hicimos uno, acá entonces nos corresponderían 2 puntos. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Para la siguiente ya no son 2, sino vamos a hacer 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Para la siguiente, que sería la sexta, haríamos 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, y así hasta que queramos que finalice nuestro tejido. Te lo muestro así en forma de gráfico. En la próxima clase de este curso de Aprender a Tejer Crochet te voy a mostrar cómo leer estos gráficos circulares y cómo leer gráficos planos y rectangulares, pero quería que entendieras con este gráfico cómo son las secuencias para hacer crecer nuestro tejido de forma plana. Vamos a continuar. Bien, ahora quisiera mostrarte cómo es el tejido en espiral para que ya empecemos a ver las diferencias entre tejer en vueltas y tejer en espiral. Como te mencioné en un principio, este tejido en espiral es el que hacemos casi siempre en nuestros amigurumis. También inicio con un anillo mágico y en esta oportunidad vamos a hacer este tejido en espiral con el punto bajo, ¿vale? Entonces, lo mismo que el anterior, inicio siempre con un número de puntos tejiéndolos en el anillo mágico. Para esta oportunidad voy a hacer solamente 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a seguir la misma lógica que te había mostrado también con el de vueltas, para que nos queden los aumentos de forma digamos que pareja.
siempre vamos a hacerlo igual. Si acá hice 6 puntos, en la segunda vuelta siempre voy a empezar con aumentos en cada uno de los puntos de base. Pero acá ya va nuestra diferencia a tejer en vueltas. En vueltas siempre cerrábamos cada vuelta con un punto raso. Cuando tejemos en espiral no vamos a cerrar con el punto raso, sino que vamos a seguir tejiendo sin cerrar esa vuelta como tal. Vamos a hacer entonces ese cambio de fila. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es mi sexto punto. En ese sexto punto voy a incluirme, ahí lo tejí como muy apretado, ahí, y en ese sexto punto no voy a cerrar, sino que voy a tejer de una vez el punto de forma normal. Como son aumentos, ahí voy a hacer un punto y enseguida otro en el mismo punto de base para hacer el aumento. Como estoy tejiendo en espiral, no puedo diferenciar el inicio y el final de la vuelta tan claramente como en nuestro tejido de vueltas. Por eso, por lo general, siempre usamos un marcador de puntos para ver dónde está ese inicio e irlo cambiando, a medida que pasamos cada una de las vueltas. Como acá vamos a hacer aumentos, entonces voy a hacer en cada punto de base 2 puntos bajos. Ya te muestro cómo quedaría. Acá ya estoy llegando a mi último punto, entonces estoy haciendo ese punto número 12 que me van a quedar en esta vuelta. Y como estoy tejiendo en espiral, recuerda, quitamos el marcador de vueltas que habíamos colocado y ahora vamos a trabajar la misma secuencia que hicimos anteriormente. Ya en esa primera vuelta hicimos aumentos. Ahora vamos a trabajar un punto, un aumento, un punto, un aumento a lo largo de toda la vuelta. Entonces acá va un punto, lo hago y lo marco nuevamente con el marcador de puntos. Recuerda que si no tienes de estos que son especiales, puedes usar un ganchito clip o un gancho del cabello. Y ahí empezamos a hacer nuestra secuencia de forma normal. Un punto, un aumento y seguimos así a lo largo de toda la vuelta. Un punto y un aumento. Ya te muestro cuando vaya llegando al final. Estoy llegando entonces al inicio de mi nueva vuelta. Para contarlas vamos a contar de esta forma. Estas como rollitos que se nos hacen en el tejido podemos ubicarlos y desde ahí contar. Una vuelta, 2 vueltas, esta sería nuestra tercera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer ahora 2 puntos, un aumento. Y como no estamos tejiendo en vuelta sino en espiral, inmediatamente en ese punto que tenía mi marcador voy a empezar a trabajar el siguiente punto. Trabajo 1, vuelvo y coloco mi marcador de puntos para guiarme en la próxima vuelta. Y en esta siempre voy a hacer pues el mismo, digamos que la misma matemática y la misma lógica para empezar a aumentar. Entonces 2 puntos y en el tercero va nuestro aumento. 1 y 2. Y así voy a completar por toda la vuelta. Acá ya estoy llegando al final de esa cuarta vuelta. Entonces ahí ese último punto siempre corresponde al aumento. Y seguimos tejiendo en espiral las veces que tú quieras y hasta donde quieras que tu tejido aumente. Acá te voy a mostrar varias cosas. Si ves, se alcanzan a evidenciar unos como piquitos, es decir, no se vuelve circular sino como hexágono. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos tejiendo aumento sobre aumento y se empieza como a anchar en esas partecitas que ves acá. Si no quieres que esto te pase, puedes cambiar el lugar donde haces tus aumentos y la misma lógica en toda la vuelta. Entonces, si yo quisiera ya empezar a darle círculo y que no se me viera ese hexágono, en esta siguiente vuelta tendría que hacer 3 puntos, un aumento. ¿Qué podría hacer acá? Te voy a mostrar. Como es en espiral, no cierro con punto deslizado,
tejo mi primer punto y voy a hacer en esta de una vez el aumento acá en este punto que sigue. ¿Para qué? Para que ese aumento no me quede sobre los que ya he venido haciendo en las otras vueltas, es decir, acá, 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 sino que se vaya intercalando en estos espacios y eso va a hacer que el círculo vuelva a ser un círculo perfecto. Acá sigo mi vuelta igual, 3 puntos, un aumento y ya te voy a mostrar al final cómo se ve porque la matemática es perfecta. Ya acá estoy llegando al final de nuestra quinta vuelta tejiendo en espiral. Entonces mira por qué te digo que la matemática es perfecta. Acá llevo 3 puntos, en este me correspondería mi aumento, un punto, 2 puntos y acá para terminar me quedan 2 puntos. Si recuerdas, en esta empezamos solamente un punto y de una vez hicimos el aumento. Cuando yo haga estos dos, ya ahí completaría en esa vuelta los 3 puntos y aumento que debo hacer en toda la secuencia. Y si ves, con esa técnica o con ese cambio en el lugar de los de aumentos, ya el círculo vuelve a ser círculo nuevamente. Ya no es el hexágono que nos está quedando, sino el círculo. Si estás trabajando amigurumis, puedes trabajar aumento sobre aumento y después cuando estés formando tu figura tridimensional no se va a notar. Pero si estás trabajando mandalas o algún tejido plano, como este que estamos haciendo acá hasta el momento, sí, y queremos que quede circular, sí será bueno que utilices esa técnica de distribuir los aumentos a lo largo de las filas. Si ves acá este tejido es entonces tejido en espiral. Esa es la lógica. No voy a cerrar con punto deslizado a diferencia como lo hice en tejiendo por vuelta, sino que siempre voy a empezar tejiendo en el punto de la vuelta anterior y de esta forma el inicio y el final van a quedar imperceptibles. Y aquí también puedes seguir haciendo crecer tu tejido con la misma lógica que te expliqué al iniciar. Aumentos en la primera vuelta, un punto, un aumento en la siguiente, 2 puntos, un aumento en la siguiente, 3 puntos, un aumento en la siguiente. Si quieres hacer que siga creciendo, pues serán 4 puntos, un aumento, en la siguiente vuelta 5 puntos, un aumento, así hasta que tengas el ancho deseado de tu tejido. Ahora quisiera iniciarte las diferencias también de tejer por vueltas y en espiral, pero ya cuando utilizamos cadenas y un tejido, digamos que tubular, podríamos decirlo, que lo utilizamos, por ejemplo, si queremos hacer prendas y buzos o sacos o camisetas, ya down top, empezando de abajo y llegando hasta arriba. Para esta construcción, entonces no voy a hacer anillo mágico, sino vamos a tejer sobre cadenas. Voy a hacer acá un número de cadenas para que puedas ver cómo queda. Voy a hacerlo sobre 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí ya me pasé por 2. 15. Entonces, si vamos a tejer también es una técnica de trabajo en circular. Voy a cerrar acá para juntar mi cadena y empezar a tejer en tubular o en circular, pero pues ya dejando un huequito. Ahí voy a unir esa última cadena con la primera con un punto deslizado. Y lo siguiente que debo hacer es empezar a tejer un punto en cada uno de los puntos de base. De esta manera. Vamos a hacer medios puntos altos. Entonces vamos a iniciar con 2 y voy a empezar a tejer en esa cadena devolviéndome esos puntos de base. Ya te muestro cómo hacerlo. Acá yo le estoy dando la vuelta porque me gusta más trabajar la cadena con estas dos lazaditas. Me parece que el borde, digamos que si vamos a hacer prendas, queda mucho más bonito. Entonces voy a hacer sobre esas dos lazadas de esa cadena en toda la vuelta un punto medio alto. Bien, ya acá tejí un punto medio alto en cada uno de los puntos de base. Como vamos a tejer por vueltas, vamos a seguir la misma lógica que vimos en el tejido circular anterior. Es decir, que siempre cuando tejemos por vueltas cierro con punto deslizado. Como estoy trabajando medio punto alto, solamente hice 2 cadenas, es decir que en esa segunda cadena, 1, 2, ahí voy a cerrar con mi punto raso.
y esa sería mi primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a subir igualmente con 2 cadenitas y voy a ir también haciendo un punto en cada punto de base. Esta cadena que ves acá va a contar como punto, entonces voy a irme al siguiente punto en la base, que sería este, para trabajar mi siguiente punto medio alto. Y así, de esta misma forma, voy a ir tejiendo en cada una de las vueltas hasta terminar. Estamos llegando al final de esa segunda vuelta, entonces ya acá llevo 14 puntos, con este último serían 15, que recuerda que fueron las cadenitas con las que empecé a tejer al principio. Cuando tejes por vueltas es súper importante que no te confundas y no tejas en este espacio, porque ese es el punto deslizado con el que cerramos. Si tejes ahí otro punto, estaríamos aumentando y el tejido empezaría a coger esta forma como en diagonal hacia afuera. Entonces, como acá queremos tejer parejo, ese puntico no lo vamos a tejer, contamos que tenemos nuestros 15 puntos y como es tejido por vueltas, como ya te he mencionado, cerramos con punto deslizado. Y así continuamos tejiendo un número de vueltas indefinidamente con la misma técnica, tejiendo por vueltas. Ya te muestro cómo queda haciendo varias filas más. Ya acá hice 3 vueltas más con la misma técnica que te enseñé, tejiendo por vueltas, terminando con punto raso. Si ves, esto es algo que nos pasa muchísimas veces y nos va a pasar, yo creo que siempre, si conoces algún truco para que no se nos empiece a desviar el tejido de esta manera, estoy súper feliz de que me lo cuentes por comentarios. Pero siempre, digamos que esa es como la dificultad cuando tejemos por vueltas. Imagina que esto sea una blusa o el inicio de un saco tejido down top, de abajo hacia arriba. Mira que inevitablemente se nos van a cruzar los puntos. Entonces esta que ves acá es las cadenitas que siempre hicimos de base. Dejé esta hebra para que veas dónde empezamos y para que veas dónde terminamos. Es que se hace una diagonal. Como te digo, si conoces algún truco para que esta no quede, me encantaría escuchártelo por comentarios, ¿vale? Y ahora te voy a mostrar también tejido en tubular, pero ya en espiral, para que veas la diferencia. Ahora vamos a ver cómo tejer en tubular, pero en espiral, para que veas la diferencia de tejer por vueltas. Ya que he preparado 15 cadenas para tener como base, entonces vamos a iniciar como en el tejido anterior. Acá vamos a cerrar con punto deslizado en esa primera cadena. Acuérdate acá este nudito, a apretarlo para que no te vayas a meter en el nudo, sino ingreses efectivamente por la cadena donde debemos tejer. Ahí yo siempre voy de esta forma, el ganchillo acá y paso mi punto deslizado. Ahora vamos a tejer también en medios puntos altos, entonces tejo 2 cadenas de altura y voy a empezar a tejer en la cadenita de esta forma de acá. Mira, hice 2 cadenas de altura, esa es mi primera cadena donde está ese punto. Y acá entonces vamos a empezar a hacer igual como hicimos en el tejido por vueltas, medio punto en cada punto de base. En este caso, como estamos iniciando, pues será medio punto en cada cadena de inicio. Voy a continuar tejiendo y ya te muestro cómo sería este tejido en espiral. Ya acá estoy llegando al final de esa primera vuelta. Entonces, como voy a tejer en espiral, de una vez voy a iniciar en estas 2 cadenitas que fueron mi inicio a trabajar mi medio punto alto, ¿vale? Igual que como lo hicimos en el tejido por circular. Entonces acá aprieto un poquito para que ese medio punto no me vaya a quedar tan grande y de una vez sigo tejiendo todo con el punto que venías tejiendo de forma normal. Si ves, acá también se hace necesario colocar nuestro marcador. Ahí ya hicimos 3 medios puntos altos y ahí colocamos nuestro marcador en ese primero que hicimos. Voy a continuar tejiendo todo a medios puntos altos. Estoy haciendo esto porque muchas veces nos confundimos mucho cuando estamos empezando a tejer
no sabemos si estamos haciendo un proyecto solitas, no sabemos si hacerlo por vueltas o hacerlo en espiral. Entonces quería y me parecía importante mostrarte esta forma, estas dos formas para que tú puedas tomar las decisiones necesarias para tu tejido y de acuerdo a tu proyecto. Yo no te digo cuál es mejor o cuál es peor, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Si estás tejiendo con el patrón de alguna otra diseñadora o con un video que estés siguiendo también acá por YouTube, puedes mirar y evaluar la forma en que la diseñadora o el video te sugieren tejer, si en espiral o por vueltas. Seguramente si estás tejiendo un patrón y la diseñadora te dice que es en espiral, pues es efectivamente porque de esta forma nos funciona mucho mejor ese modelo que estás siguiendo. Ya que llegamos al siguiente punto, entonces como ves tenemos nuestro marcador, igual que en el tejido por espiral circular, quitamos, ahí mismo tejemos nuestro punto. Como ese es el primero de esa vuelta, colocamos y seguimos tejiendo en cada uno de los puntos, ¿vale? Ya te muestro cómo terminaría esta vuelta. Voy a hacer varias para mostrarte ya cómo es la apariencia final así tejiendo por espiral y para que podamos compararla con la que hicimos por vueltas. Bien, acá hice unas vueltas más en tejido en espiral y quiero que veas la diferencia. Acá no se ven las 3 cadenas de inicio ni se nos va a poner el tejido así en diagonal porque estamos tejiendo en espiral. Entonces mira, acá fue donde iniciamos nuestras 3 cadenitas y vamos tejiendo, y ese inicio y esa vuelta quedan por completo imperceptibles en el tejido. ¿Cuál digamos que es la dificultad de tejer de esta forma? Que mira que el punto final te va a quedar como en relieve, en cambio por vueltas te hubiera quedado acá parejito como el anterior. Digamos que esa es la única dificultad, pero ahí puedes solucionarlo, por ejemplo, disminuyendo un poquito. Acá haces un punto bajo y acá un punto deslizado para que trate de verse imperceptible ese punto. Hasta acá hemos llegado a nuestro final de la clase número 12 de aprender a tejer crochet. Espero de verdad que todas estas técnicas y esto que estás aprendiendo te sirva muchísimo. Si el video te gustó, me encantaría recibir un like, que te suscribas a este canal y un comentario que me cuentes qué te pareció. Un abrazo para ti, feliz día.